Bueno, en líneas generales, la semana pasada cerramos con casi 13.000 casos. ¿Sí? Tuvimos 17 fallecidos correspondientes a esa semana. Los fallecidos van en aumento. Más de 360 nuevas internaciones. Actualmente superamos la barrera de los 400 internados también, eso ya en esta semana. Embarazadas, 43 embarazadas que dieron positivo. En pueblos indígenas también tenemos casos positivos. Y en personal de salud, más de 400 casos son positivos. Bueno, como todos saben, como todos sentimos, ¿verdad? Principalmente en el área metropolitana de Asunción, un aumento importante de casos, casi 150% de casos otra vez comparado con la semana anterior. Una curva que va en ascenso de manera importante, en consonancia con lo que está ocurriendo en la región. Algunos países también, principalmente Brasil, diversos estados de Brasil, de São Paulo para abajo, están teniendo este mismo ritmo de ascenso. Y países que ya están superando esta ola, como Argentina, principalmente el área metropolitana de Buenos Aires, Uruguay, Santiago, ya están superando esta ola y nos muestran que el tamaño es por lo menos inferior a la anterior de Omicron. Quiero hacer un poco un análisis general. Fíjense un poco todo el histórico. Tenemos dos gráficos ahí arriba. Son los casos estratificados por grupos de edad. Y en esa primera ola de la variante de Wuhan, la variante original, causó mucho daño, pero en términos relativos fue mucho menor a lo que fue el año siguiente, ¿verdad? En el año 2021. En el año 2021 fue donde la mayor mortalidad se dio. Ustedes fíjense arriba, la pirámide poblacional, el año golpeó muchísimo más a las poblaciones adultas mayores y ancianos en general, ¿verdad? Y la cantidad de casos también fue considerable. Esta fue la variante de Gamma. Al año siguiente, que sería este año, ¿verdad? Prácticamente, bueno, Delta, pero finales del año pasado, Delta, que no hizo mucho daño, y Omicron cuando inició, finales del 2021 y principios de este año. Fíjense esas curvas picudas de casos muy importantes, un número de fallecidos relativamente menor que lo que fue el año anterior, pero fíjense arriba, me parece interesante destacar en números absolutos, la cantidad de fallecidos, de casos graves, fue mucho menor que lo que fue el 2021, que fue lo que fue Gamma, en números absolutos, pero fíjense cómo afectó mucho más a las poblaciones adultas mayores y ancianos. Si murió menos gente en esta última ola anterior que tuvimos, la de enero, febrero de este año, pero murieron muchos abuelitos, ¿sí? Muchos abuelitos. Y bueno, la siguiente etapa en la cual estamos sigue siendo una Omicron, pero con un sublinaje diferente. Fíjense que el impacto allá arriba de mortalidad todavía es ínfimo, ¿verdad? Digo todavía porque los datos de mortalidad son más lentos, nos pueden seguir llegando. Hoy avisaba que cerramos la semana pasada con 17 fallecidos. Esto puede ir aumentando, pero creemos nosotros que va a ser menor. La distribución de fallecidos no sigue siendo para las edades adultos mayores. Otra cosa también que quiero destacar, es un poco cómo se dio esta expansión. En la página de vigilancia hay un apartado que se llama riesgo de rebrote, que anticipa un poco por otras variables, no solamente la cantidad de casos, sino la movilidad de las personas, el RT, la transmisibilidad, ¿verdad? La positividad que tiene el territorio. Bueno, con eso nos anticipa un poco y fíjense, allá a finales de mayo ya nos avisaba de que Capital, Central, Cordillera y Alto Paraná serían los epicentros o los lugares a partir de donde se hizo minería por todo el país. Y así fuimos viendo a principios de junio cómo ya se fue hacia el sur, mediados de junio ya también incluyendo el norte, y prácticamente para finales de junio tomando todo el país como está ahora, ¿verdad? Actualmente el país se encuentra en una etapa en todas las regiones con un aumento considerable de casos. El número absoluto de Asunción y Central son los que marcan el ritmo de la pandemia en nuestro país, ¿verdad? Y fíjense cómo sigue aumentando, se va duplicando prácticamente cada semana tras semana. Asunción y Central. Pero vimos también en las últimas semanas un aumento espectacular de casos en Caguazú, en Alto Paraná, en Guavirá, en Corián, prácticamente en todo el país. Fíjense también en el eje norte, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Amambay, y en el eje sur, Itapúa, Paraguarí, Misiones, Ñembucú, con crecimiento inclusive
casi el 300% el número de casos. También en el Chaco, principalmente presidente Ayes, ¿verdad? Donde Villa Ayes marca un poco el ritmo, de la mano, ¿verdad? Por estar incluida dentro del área metropolitana de Asunción, marca esta tendencia de aumento en esta región sanitaria. Entonces, veíamos recién las regiones sanitarias, los departamentos, pero si nos vamos al dato más pequeño y nos vamos desagregamos a nivel de municipio, ¿quiénes están en nivel 4? ¿Cuáles son las ciudades, verdad? Ya que están en un nivel 4, en alta circulación comunitaria del virus, donde recomendamos tomar medidas más importantes y resalta un poco, más allá de lo que es Asunción, área metropolitana, un poco el sur del país, ¿no? Encarnación, Misiones, Pilar, Paraguarí, Guairá, toda esa zona, eje centro-sur, y un punto pequeño ahí en Ciudad del Este, ¿verdad? Que no se nota tanto, pero ahí están un poco, esas son las ciudades que están con un nivel 4 de transmisión, donde la población debería de tomar medidas poblacionales más, recomendar de manera más intensiva el uso del tapaboca, principalmente en los lugares cerrados, ¿verdad? En líneas generales, aquí les muestro lo que fueron las últimas semanas, un poco la cantidad de test que se hace, porque también depende mucho la cantidad de test para ver el problema. Por región sanitaria, fíjense, Asunción es el territorio donde más, y el área central, los territorios donde más test se hace por habitante prácticamente, ¿sí? Y la positividad es más alta. Imagínense, en los lugares donde más se hace test, la positividad llega a casi el 30%, ¿sí? Y me llama mucho la atención y me preocupa luego que Alto Paraná, por ejemplo, que tiene muchísimos casos, está entre los departamentos que menos hace el test por habitante, ¿sí? Eso tiene que llamar la atención a las autoridades sanitarias de la región. Nos preocupa un departamento con altas capacidades, ¿verdad? Para poder testear, para poder buscar casos, ¿verdad? No lo está haciendo y eso no va de la mano con la gravedad, con la cantidad de fallecidos, la cantidad de internados que está teniendo ese departamento. Entonces, en líneas generales, las hospitalizaciones, aquí nos metemos a hospitalizaciones, fíjense, en los últimos días superamos la barrera de los 400 internados por COVID dentro del territorio nacional. Eso es mucho, sí, por lo menos si comparamos los últimos meses, si nos vamos de mayo ahora a pasar de 20 internados que tuvimos durante casi 90 días a tener más de 400, es un aumento muy importante, pero si tenemos una perspectiva de lo global de la pandemia, estamos todavía a un tercio más o menos de lo que fue, o un 40% de lo que fue la última ola, con más de 1.200, 1.300 en su pico, internaciones, o la ola de gamma, fíjense, a tener más de 2.000 internaciones por COVID por semana. Estas son nuevas internaciones que van entrando, ¿sí? Y aquí quiero compartir un dato que hace rato no hablamos, porque aparentemente va mejorando y dejamos de hablar. Yo creo que aquí un dato interesante que nos muestra un poco el impacto también de la vacunación. Hablar el indicador más importante, o uno de los más importantes en la salud pública, que es la muerte materna, ¿sí? Recordarán cómo el año pasado nos preocupó la cantidad de muertes maternas. Tuvimos más de 160 muertes maternas en el año. Eso duplicó a los históricos, fíjense, 2019, 20, teníamos entre 70, 80. Ese era, íbamos, inclusive si nos vamos a años anteriores, íbamos como una tendencia al descenso. Cuando vino la ola de gamma y cuando aún no teníamos vacunas, ese número se duplicó, ¿sí? A 160, la mitad de ellas relacionadas al COVID. Pero fíjense en esa línea roja cuando se introduce la vacunación en las embarazadas, cómo mermó ese número. Y podemos ver que sí, en el 2021 tuvimos entre 5 a 6 muertes maternas relacionadas a COVID, pero prácticamente es lo que va del año, inclusive con la ola que estamos teniendo, no estamos más, el impacto de que las mujeres se vacunen, las mujeres embarazadas se vacunen o estén ya vacunadas antes de embarazarse, genera un impacto positivo en términos de mortalidad, ¿verdad? Aquí, para hablar un poco de lo del personal sanitario, les comentaba que teníamos más de 400, 500, inclusive más de 700 trabajadores de la salud que se van infectando semana tras semana por COVID. Trabajadores de la salud para nosotros es una señal, siempre hablamos de que es la población más observada a nivel nacional con respecto al COVID. Es una población que tiene acceso directo al test, que nos informa por el tema de regular y de controlar las bajas, ¿verdad? Cómo cubrir ese personal sanitario. Entonces,
mejor monitorizada, digamos, que otras poblaciones y nos anticipa cómo va a ser la epidemia. Fíjense, casi más de 700 trabajadores de la salud contagiados en la última semana, pero en una perspectiva de lo que fue en la ola anterior, que casi 3.000 teníamos por semana, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Todavía falta mucho, digamos, ¿verdad? Pero aquí otra vez quiero hablar del impacto de la vacunación, como desde que se introdujo la vacunación, eh, fíjense cómo prácticamente no tenemos personal sanitario hospitalizado por COVID. De las hospitalizaciones que vemos, el trabajador sanitario, muy pocos tenemos hasta ahora. Ahora mismo solamente un trabajador de la salud que está internado de 44 años con algunas comorbilidades, pero que está, probablemente va a salir alta, está relativamente bien. Entonces, quiero señalar que es una población también, si vemos las diferentes profesiones que existen en el país, el personal sanitario es una de las poblaciones que está mejor vacunada, con cobertura mucho más alta que la población general. Fíjense el impacto en reducción de la hospitalización. Y esto es muerte. ¿Sí? De los 217 personal sanitarios o trabajadores de la salud fallecidos, entre médicos, enfermeros, bioquímicos en general, trabajador social, todos los que trabajan están relacionados al trabajo sanitario. Fíjense, desde la introducción de la vacunación prácticamente, y cuando se adquirieron el esquema completo de vacunación, prácticamente la mortalidad descendió de manera espectacular. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando mi parte, quiero comentar un poco, hablar un poco también de los demás virus y de lo que fue el último mes. Recordarán que hablábamos muchísimo del impacto en la población pediátrica de los demás virus respiratorios. Vimos a mediados de junio, fue la primera quincena de junio, fue tal vez el pico del virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios que afectaban, fíjense, esta curva que les muestro aquí, fue un poco lo que pasó el año pasado y este año. Y en color naranja, esa línea naranja son los menores de 2 años. Y las otras líneas, el verde y azul, son los niños un poquito mayores a 2 años. Fíjense cómo esa línea es bastante estable, ¿sí? Pero la naranja es la que tuvo un pico espectacular. ¿Sí? Este es el grupo etario que prácticamente nosotros veníamos avisando, no estuvo en contacto con ningún tipo de virus durante prácticamente 2 años y pico, 2 años y medio. ¿Verdad? Y esas dos cohortes prácticamente se contagiaron juntas en este periodo de invierno. El virus sincitial respiratorio fue el que más golpeó. Y fíjense cómo, a diferencia de los otros grupos, presentó un aumento muy considerable, pero a lo positivo, con un descenso bien marcado. ¿Sí? Los pediatras de las diferentes urgencias públicas y privadas pueden constatar el número de niños que están viniendo a consultar ha mermado de manera considerable, pero fíjense, es todavía relativamente alto si vemos lo que ocurrió, cómo fue el año pasado. ¿Sí? Si vemos los otros grupos de edad, en color lila o violeta, es el grupo de mayores de 60 años, el resto son los menores, en rojo y en verde están menores de 60 años. Fíjense lo que está ocurriendo ahora. A diferencia, fíjate, aquí me parece interesante ver estas tres olas. La primera a la izquierda fue la gama del año pasado, la del medio, la puntiaguda, es la primera Omicron, y al final a la derecha es la ola que estamos ahora, ¿verdad? En este momento, que es Omicron también, pero otro sublinaje. A la izquierda, la de gamma, fíjense, los tres grupos etarios presentaron aumento de casos, ¿sí? De internaciones, esto es internaciones. Los tres grupos. Obviamente, el grupo lila, mayor de 60 años, con más internaciones, pero los tres presentaron. Ya en la ola de Omicron, fíjense cómo es muy importante la diferencia entre los mayores de 60 años y el resto. ¿Sí? Ahí se mezclan diferentes factores, desde la vacunación, también la inmunidad natural de las personas que pasaron, porque los menores de 60 años son los que más se contagiaron de la enfermedad. Las dos cosas, las personas que se contagiaron y también estaban vacunadas, marcan un poco de este impacto que se puede observar. Los mayores de 60 años fueron los que más sufrieron. Yo les mostraba en unas primeras diapositivas también la mortalidad en esta ola de Omicron de enero, febrero, se dio en el grupo de mayores de 60 años. Y lo que está ocurriendo ahora es algo similar. ¿Sí? Fíjense, los mayores de 60 años son los que están yendo a hospitalizarse más y los que están falleciendo más. ¿Sí? Pero fíjense también
ese ligero, un poco estancamiento de esa ola de hospitalización. Es cierto, hay un aumento, pero no es una ola picuda como fue la de Omicron de inicio de año. Y creemos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es difícil tener la certeza de que en las próximas semanas esperamos un ya establecimiento de la ola y un descenso, ¿verdad? Si ocurre lo que ocurrió, por lo menos en el resto de los países del Cono Sur. Bueno, bueno, esta última diapositiva, estos son los fallecidos dentro del sistema de vigilancia de Centinela. Me parece interesante también compartir con ustedes los fallecidos que estamos teniendo por semana, desde el principio de año hasta ahora. Obviamente, el principio de año fue esa primera ola de Omicron, 99% de los fallecidos que se internaban eran por Omicron, ¿sí? En estos hospitales. Uno cuando ingresa por una lesión pulmonar, por una neumonía de cualquier tipo, miramos cuáles son los gérmenes, fíjense, hacia la izquierda todo rojo, ¿verdad? Omicron era el 99% del problema. Lo que está ocurriendo ahora es que los que ingresan al hospital, fíjense, el 50% es Omicron y la otra mitad son otros colores. Fíjense que es un poco azul, azul claro, azul oscuro, marrón, ¿verdad? Otros colores. ¿Qué significa eso? Que la otra mitad del problema son los otros virus respiratorios, principalmente influenza, que recordemos que tienen su vacunación, y otros virus que aún no tenemos vacuna, como el metaneumovirus, ¿verdad? El virus sincitial respiratorio y adenovirus y otros virus que circulan de manera muy importante en este invierno. Esa fue mi última diapositiva. Tengo la palabra al doctor Castro. Y muchas gracias, doctor Guillermo. Seguidamente, doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Muchas gracias, Gerardo, Guillermo. Gracias a todos. Bueno, empezamos con el reporte del Plan Nacional de Vacunación. Ahí arrancamos. Gracias. Bueno, siempre hacemos énfasis en los refuerzos, sobre todo en esta parte de la pandemia, ¿verdad? Que nos enfoca como una prioridad en los grupos vulnerables, y hablamos sobre todo de la edad, de las personas que tienen enfermedades con inmunocompromisos, profesionales de la salud, y así también todos aquellos que tienen alguna situación que les puede marcar vulnerabilidad cuando hablamos de enfermedades crónicas. Entonces, al fijarse uno en esta diapositiva, ve cómo va aumentando el número de la tercera y la cuarta dosis, que nos referimos al primer y al segundo refuerzo. Hemos ya superado 1.500.000 personas están teniendo 3 dosis y estamos cercanos a 165.000 personas con el segundo refuerzo. Y esta línea de tiempo que siempre compartimos cada semana, es interesante recordar lo que tenemos ahí en el extremo superior izquierdo, donde vemos la cantidad de personas que aún no han recibido la segunda dosis, y estamos hablando nosotros de 457.068 personas, que representa un 12% de deserción. Deserción hablamos porque no han completado esa segunda dosis. Sin embargo, en la última semana dentro de este grupo se han vacunado 22.000 personas, casi 22.100 personas. Es una cifra muy importante, atendiendo que estamos hablando de un esquema primario en una situación donde sabemos que este esquema primario con 2 dosis tiene una importancia fundamental, aún sabiendo que el esquema de vacunación haya empezado ya un poco más de un año. Entonces nunca es tarde para iniciar un esquema de vacunación, más aún en esta situación que estamos atravesando. La idea, como siempre, es contener la pandemia, trabajar todos juntos en eso, vacunarnos, no solamente por el sentido de protección individual, sino que trabajar de esta forma, aumentando la cobertura a nivel poblacional, y de esa manera entonces nosotros podemos literalmente domar a este virus para que después podamos hacerlo en forma más regular o programada. Siguiendo esa línea, entonces los refuerzos cobran una importancia fundamental, y mirando entonces con respecto a la tercera dosis, que es el primer refuerzo, la tasa de abandono aumentó a un 54%. ¿Por qué va aumentando? Porque obviamente a medida que va pasando el tiempo hay más personas que ya tienen el periodo en el cual deben recibir la tercera dosis. Son 1.700.000 personas, pero sin embargo en la última semana se vacunaron casi 45.000 personas. O sea, también es una cifra importante en lo que se refiere a la vacunación y la recuperación de dosis. Bueno, en la tasa de deserción vemos
Siempre en los escolares hay una alta tasa de deserción de la segunda dosis. El esquema de vacunación en los niños de 5 a 11 años corresponden nada más que 2 dosis. Se redujo, es verdad, a un 33%. Recordarán que hace como 3 semanas teníamos casi un 50% de deserción. Esto ha mejorado muchísimo con la estrategia Me Vacuno en mi aula y con la intensificación a través de las unidades de salud de la familia. Y lo que ven ustedes a la derecha, la tasa de deserción en relación al primer refuerzo, o sea, tercera dosis, donde vemos de 12 a 24 años hay una alta tasa de deserción que supera incluso el 50%. Esto es lo que estamos viendo nosotros, que los jóvenes han completado su esquema primario, pero no han recibido aún la tercera dosis, o sea, el primer refuerzo. De 25 años a 50 años, la tasa de deserción, o sea, el hecho de que no ha recibido la tercera dosis, está alrededor del 49%, y de 50 años en adelante, más aún 65 en adelante, ya está por debajo del 40, entre 30 a 35%. O sea, 7 de 10 personas mayores de 60 años tienen 3 dosis, situación que es sumamente importante recalcar y correlacionar con lo que había mencionado Guillermo anteriormente, en lo que se refiere a la internación, sobre todo en las personas mayores de 60 años. Entonces, el claro mensaje con esto es completar las dosis en todas las edades y más aún en los mayores de 50 años. Y esto discriminado por grupo de edad, vemos nosotros que por encima de 40 años ya hemos superado el 60% con 2 dosis. Esto es un análisis histórico, ¿verdad? Porque muchas de estas personas pudieron haber recibido estas 2 dosis el año pasado y ya tienen más de 6 meses sin el refuerzo. O sea, nosotros también tenemos que ver que esto tendría que ser dinámico en el sentido de completar las dosis en el tiempo que corresponde hasta que se pueda contener y después evaluar, como siempre decimos, lo que sería la vacunación en grupos focales una vez contenida esta pandemia. Y vemos también que el 40% y más de las personas, insistimos, mayores de 60 años sobre todo, ya están teniendo la tercera dosis. En lo que se refiere a la cobertura por departamento o por región sanitaria, si bien hay un aumento de número de dosis aplicadas en estas últimas semanas, vemos aún que tenemos regiones como Canindeyú, San Pedro, Caguazú, Alto Paraná, Boquerón, Caazapá y hasta Amambay, que está por debajo del 50% la cobertura. Y son regiones sanitarias o departamentos estratégicamente ubicados, además de tener una densidad poblacional importante. Vemos por otro lado Central cómo está superando ya el 60% de cobertura. Es una situación muy importante, relacionando un poco con lo que había mencionado Guillermo en lo que es el número de contagios, ¿verdad? Hay una cobertura mucho mayor que semanas anteriores y eso hace que, contrastando el número de contagiados mayor en Central, pero así también una buena cobertura, hay muy pocas internaciones. Finalmente, esa es la idea que tenemos que cooperar todos, ¿verdad? En el sentido de que la vacunación lo que primordialmente pretende es disminuir las probabilidades de internación. La campaña de sarampión, rubeola, polio, la campaña intensiva que hacemos de vacunación en los niños con una dosis adicional de 1 a 5 años, 6 años. Antes también mencionarle que está enlazado con la campaña contra poliomielitis. Es muy importante, señores padres. Nosotros tenemos en el Brasil casos confirmados, si bien ellos están haciendo una estrategia desde el 2017 intensiva para contener ese brote y recuperar el certificado libre de sarampión, estamos muy cerca de ellos con una cobertura muy baja. El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa. Tiene un nivel de contagio como el Omicron, ahora que conocemos cuál es la dinámica de contagio de la variante Omicron en lo que es el SARS-CoV-2. El sarampión de esa manera también se contagia, pero el sarampión puede afectar gravemente a los niños y la vacuna tiene una alta efectividad para evitar las formas graves
incluso el contagio. Y además de eso, nosotros estamos agregando esa dosis adicional en el grupo más vulnerable, que son los niños. Son vacunas del programa regular, son vacunas desde hace tiempo instaladas. Nosotros no podemos seguir con esta cobertura del 45%. Es muy bajo. Nosotros tenemos que llegar al 95%. Y esta campaña debe ser abreviada. Sin embargo, no la podemos abreviar, o sea, suspender, porque tenemos muchos niños aún en riesgo. Entonces, instamos a los padres a que revisen su carnet de vacunas. Esta campaña representa la administración de una dosis adicional para los colegas, médicos pediatras, médicos de familia, aquellos que atienden la salud de los niños. Fíjense, por favor, que a pesar de tener las 2 dosis en los menores de 5 años, debe recibir una dosis adicional. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de contingencia o de tratar de que esto no termine en un brote en nuestro país. Y discriminando por regiones, vemos que Capital, Alto Paraná están por debajo del 50%. Y si recorremos un poco más, vemos departamentos que están en la frontera, que tienen una cobertura por debajo del 60%. Nada más miremos Itapúa, de lo que se refiere también mismo Central, Capital, Alto Paraná. Entonces, estas son situaciones que preocupan muchísimo y que insistimos a los padres y a los médicos que atienden la salud de los niños, que esta es una situación que podemos prevenir tan solo con esta dosis adicional. Esta curva es muy interesante porque empieza a tener una pendiente para arriba en lo que es el aumento de dosis aplicadas. Como que hay, vean ustedes las columnas pintadas abajo, como que hay un aumento de dosis aplicadas. Tiene mucho que ver con las estrategias de intensificación de las unidades de salud de familia y así también el Me Vacuno en mi aula. Por más de que sean niños que aún no tienen edad de ingresar a las escuelas, pero son los hermanitos que acompañan a las familias y eso hizo que aumente también. Así que si ahora estamos entrando en un periodo vacacional, no por eso tenemos que relajarnos, tenemos que continuar con esta campaña porque, vuelvo a insistir, para todo el país es sumamente importante que estos niños reciban la dosis adicional para evitar formas graves en ellos, evitar incluso el contagio con esta vacuna. Dentro de la campaña de invierno, la cantidad de dosis administradas contra influenza está superando 1.500.000 dosis, como habíamos mencionado. Las cifras que ustedes ven ahí son cifras oficiales a través del registro electrónico. Volvemos a insistir que este registro tiene una brecha, o sea, tiene una falta de carga que muchas veces no responde a la cantidad de dosis administradas que se va actualizando. Si bien no alcanzamos lo que les estoy mencionando, siempre va aumentando, obviamente, porque también las dosis son administradas en forma diaria. Pero siempre permanece esta tendencia de que hay más adultos vacunados que niños. Y lo que a nosotros nos preocupa son justamente los grupos de riesgo. Volvemos a hablar de una vacunación anual, de una entidad estacional y que además es prevenida en sus formas graves con las vacunas. Personal de salud está por encima del 22%, muy bajo aún, y son colegas, compañeros de trabajo que están altamente expuestos. Embarazadas estamos alcanzando el 50%, había mencionado Guillermo lo que es la mortalidad materna, uno de los indicadores más importantes de salud pública y que obviamente deja secuelas no solamente en la familia, sino en toda la población, una situación como esta que puede ser prevenida por vacunas. Y nos fijamos más abajo, los adultos mayores, 30% de los mayores de 60 años tienen ya la vacuna contra influenza, pero el 70% aún no recibió. Y también estamos viendo que aumentan las internaciones en este grupo de edad, así que hay que correlacionar siempre los datos que nos comparte Vigilancia y ahí la importancia de la vacunación. Este cuadro, si bien parece confuso, y quiero compartir con ustedes, miren nada más los mayores de 60 años que han recibido la vacuna contra influenza, es el 30%. Sin embargo, esto está muy por debajo
de la vacunación contra COVID en este mismo grupo de edad. 15% más de los de 60 años y más tienen ya 3 dosis contra COVID. O sea, hay un 45% de los mayores de 60 años que ya tienen 3 dosis, pero aún no tienen vacuna contra influenza. O sea, hay mayor cantidad de personas con esquema completo o actualizado contra COVID en relación a vacuna contra influenza, que es una sola dosis en los mayores de 60 años. Puede ser que hayan completado antes, puede ser que no coincide en el tiempo, es cierto, pero sin embargo tenemos que saber que estos dos frentes son sumamente importantes a partir de esta edad. Y fijémonos también en los niños en edad escolar, 5 a 11 años. 18% de ellos recibieron la vacuna contra influenza. Es cierto, tal vez no sea un grupo más vulnerable que los lactantes, o sea, los menores de 2 años o los mayores de 60 años, pero representa un grupo escolar que está caracterizado por amplificar este tipo de infecciones. Y vemos nosotros que hay mayor cantidad de vacunación en este grupo, que no es tan vulnerable. En este grupo hay mayor cantidad de vacunados contra influenza que vacunados contra COVID. Y tal vez sea cierto por una situación de que los padres adhieren más a la vacunación contra influenza. Entonces este escenario parece discordante en grupos diferentes, pero que tenemos que trabajar. Lo importante al querer señalar con este gráfico es que la vacunación en todos los frentes debe ser una prioridad, más aún en los grupos vulnerables, independientemente de la afección que estamos hablando, ya sea esto influenza o COVID. Miramos nosotros el histórico de la vacunación de los mayores de 60 años. Podemos decir que en este 2022 estamos superando lo que fue el 2021 en vacunación. Estamos superando las cifras que habíamos alcanzado antes de la pandemia. Sin embargo, tenemos aún una cobertura baja en los mayores de 60 años. No podemos hablar de cantidad, tenemos que hablar de cobertura porque hay muchas personas que aún no han recibido esta dosis. En el 2020, la cifra mayor de vacunados 60 años y más, en ese tiempo no había vacuna contra COVID. Recordemos lo que habíamos pasado ahí y que muchos habían recibido la vacuna contra influenza para tratar de protegerse contra otros virus, ¿verdad? Y ese mismo análisis tenemos que hacer individualmente también todos, ¿verdad? Tratar de protegerme contra cualquier virus, ya que existen estas vacunas específicas y que están siendo efectivas y seguras. Seguimos nosotros. La plataforma que ahora está disponible para los niños de 5 a 11 años es Pfizer pediátrica. Esperemos en Moderna tener ya en la última semana de julio. Así como también adolescentes de 12 a 17 años, Pfizer. Y a partir de 18 años tenemos Pfizer y AstraZeneca principalmente en cantidad, pero así también tenemos plataformas de virus inactivados como Coronavac y Sinopharm. En embarazadas, Moderna habíamos iniciado nosotros, recordarán el impacto que tuvo en lo que es disminución de mortalidad. Agregamos también Pfizer con datos de seguridad y efectividad demostrados, no solamente en la mujer, sino que también en el niño hasta antes de cumplir 6 meses, la protección que le brinda. Es importante recordar ese binomio y esa protección que le dan las vacunas. Ahora estamos esperando también la llegada de Moderna para agregar una opción más a las mujeres. Segunda dosis, el intervalo mínimo, ustedes ven en pediatría, es de 8 semanas, es de Pfizer y de 4 semanas de Coronavac. Ahí ustedes tienen en la columna de abajo. Y en los adultos, el intervalo menor es de 3 semanas de Pfizer y 4 semanas con el resto de las plataformas. Las terceras dosis son 4 meses el tiempo en relación a la segunda dosis. Estamos disponibilizando de Pfizer y AstraZeneca para este primer refuerzo de tercera dosis. Y la segunda dosis de refuerzo, la que estamos trabajando con disponibilidad a partir de los 18 años, sobre los escenarios que habíamos insistido, aquellos que deben hacer viajes y que necesitan una plataforma en los países cuya agencia regulatoria exigen una u otra plataforma en particular, otra situación en las enfermedades crónicas o situaciones de demanda de cada uno de ellos, enfermedades con inmunocompromisos, eso sí, fundamental,
y los mayores de 50 años como profesionales de la salud. Muchas gracias.